Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, hermana Carmen. Okay. Bueno, es de veras un gusto, es una responsabilidad también, pero primero es, como dijo Julio, es honor, pero es también una oportunidad que queremos aprovechar para dar elementos, sobre todo a las y los muchachos que son una preocupación muy principal en el Arzobispado de Lima, en la pastoral del Arzobispado. Entonces, efectivamente estamos en el primer día de este ciclo que está centrado en ver la realidad, ¿no? Mañana ustedes evaluarán más bien para ver cómo califican, cómo encuentran valores y aspectos negativos, y luego hablarán de qué hacer en la práctica. Julio ha empezado con economía y a mí me toca el tema de la política. El tema de la política es muy central porque justamente el texto que nos sirve de inspiración, que es esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanas, hermanos todos, es un texto en donde él toma con toda claridad una opción, que es la opción de rehabilitar la política. Eso quiere decir que él parte de constatar que no solo en el Perú, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, estamos en manos de una mala política. La política no es apreciada, no es valorada. Y por eso me toca entonces ver ese tema de la política dentro de la realidad nacional actual. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. Entonces yo empiezo con algunas distinciones entre economía y política, porque con toda razón Julio Casas no ha tenido que detenerse en explicar qué es la economía, porque la economía, ¿no es cierto?, producción, compra de bienes, nos tiene obligadamente como actores siempre a toda la gente. Toda la gente tiene que tener un trabajo, recibir un pago y tiene con eso que comprar bienes. Eso es la economía. En cambio, la política, y ya el hecho de que un papa haga una encíclica, una de cuyas ideas fuerza es rehabilitar la política, muestra que la política hoy en el mundo está en debate. Esta es una idea central de mi exposición. Hay gente que dice, ojalá desapareciera la política, ¿no? Y hay gente que dice, necesitamos buena política. Entonces, yo me dedico en esta primera parte a decir algunas nociones sobre la política para saber de qué estamos hablando. Entonces ahí he puesto, ¿no?, que la política es la organización legal, lo que también Julio Casas decía, las instituciones, las formas organizadas para cómo gobernar. La política tiene como objetivo gobernar el país. Por eso es que nunca va a dejar de haber política, porque siempre la sociedad humana va a necesitar un gobierno. Decir que la política no importa muestra que se está hablando con ligereza, se está hablando con interés particular. En su sano juicio, ninguna persona adulta, educada y menos especialista o autoridad política podría decir que la política es secundaria y que lo principal es el crecimiento, solamente el crecimiento. Ahora, la política, claro que puede ser buena o mala, y aquí tenemos una primera distinción. La política puede ser gobernada por una dictadura. Una dictadura es una persona con todos los poderes, una especie de presidente sin Congreso o con Congreso que lo apoya automáticamente, y un grupo que él escoge, ¿no?, para acompañarlo.
Si hay elecciones, las elecciones están amañadas, porque si es dictador es porque no acepta oposición. Y esa es la principal diferencia con la democracia, ¿no? La democracia, al contrario, es una forma de organización que costó muchos siglos en Europa, en Occidente, que se vaya tomando forma, y entonces son instituciones que nos permiten elegir a las autoridades. Y las autoridades representan a los ciudadanos. Es decir, las personas en política no solo somos compradores o vendedores como en la economía, la política somos parte del funcionamiento del gobierno. Por lo menos teóricamente, los ciudadanos decidimos quién es el presidente y quiénes son los congresistas. Y entonces la política siempre es plural, siempre gobierna con oposición. Pero eso ustedes muchas veces pueden pensar, algunos, ¿no? Pero eso demora. Pero amigas, amigos, como también ya ha sido dicho, si mejorar una vida personal cuesta, mejorar una sociedad cuesta más, es más lento. Entonces tenemos que tener políticas de largo plazo. Para mejorar la anemia tenemos que tener durante años, aunque cambien los ministros de salud, una política básica tan bien pensada que haga que los cambios sean para aplicar mejor las mismas pautas. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, ante el tema que las sociedades pues siempre cambian, están cambiando todo el tiempo, así como nosotros, ¿no? Y por lo tanto cambian los conflictos, cambian las relaciones de poder. Ese tema del poder es muy central en la política, porque la política organiza el gobierno en nombre de todos, organiza el conflicto, hay partidos de mayoría, partidos de minoría, hay gobierno nacional, regional, local, etc. Ahora, lo que pasa es que la política significa autoridad. Autoridad buena porque la persona sabe, o autoridad que porque está en el cargo manda, ¿no? Siempre la política espera que haya una autoridad legítima que regule el conflicto. Y lo último aquí, ¿no? Y ya entonces voy aterrizando en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos un problema serio que lo tienen todos los países que fueron colonias. Y es que nosotros partimos de haber vivido durante siglos, de 1530 a 1820, casi 300 años, como una sociedad vertical donde había dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Los superiores eran los españoles explícitamente, de acuerdo a la ley. No porque influyeran más, no porque hicieran trampa o no porque tuvieran mucha plata, sino por nacimiento. Y entonces nos hemos acostumbrado a sociedades desiguales. Últimamente se ha dicho que un nuevo gobierno ha podido de repente caer en actos de corrupción porque pensaba que siempre había corrupción, porque desde la colonia había corrupción. No pues, ¿no es cierto? La política nos va a plantear nos plantea ahora la necesidad de un comportamiento ético y de reconocer igualdad en todos. Entonces, por eso estamos en un momento muy crítico, porque este no es un debate en Perú, es un debate mundial. Y justamente, si somos iguales, aunque nos hayamos acostumbrado, ¿no? Y la señora diga, uy, mi hijito salió blanco, blanquito, le va a ir mejor en la vida, pero en la práctica es que hoy día en el Perú, felizmente, estamos empezando a vivir una igualdad también desde el punto de vista racial, pero cuesta mucho. Y acabamos de ser testigos de los conflictos con Puno, con Ayacucho, con el surandino. Pasamos la diapositiva, por favor. Y entonces aquí ya voy a un tema más
directamente el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos la buena política, la política democrática? La política democrática requiere un aprendizaje permanente y un aprendizaje moral. ¿Por qué? Porque el móvil de la economía es tener medios para tu vida particular. El móvil de la política es asegurar el bien común. Pensemos en esas palabritas, particular, común. Nosotras somos bien tromes porque o sea, aprendemos a hacerlo, que no podemos dejar que nos burlen en el peso de 1 kilo de arroz que compramos, pero no estamos entrenados para hacernos representar bien en la política. De la política depende el bien de todos, y el bien de todos depende que haya respeto para todos, pero que nos pongamos de acuerdo, porque la política tiene que poner orden en 30 millones de personas en el Perú. Eso significa instituciones, orden, y por eso esta política democrática que ha habido en el Perú, y ha habido por décadas en el Perú. Cuando yo fui senador de 1985 a 1990, no me hice amigo de mis compañeros de izquierda, porque a esos ya los conocía de antes y ya era amigo. Me hice amigo de gente que pensaba distinto que yo, gente aprista o gente del PPC, porque ser adversario no significaba ser enemigo, porque todos sabíamos que el Perú dependía de que cada uno con sus ideas nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, la alternativa a la política democrática es la pelea, la guerra o el engaño. Cuando empezó el capitalismo se habló de lucha de clases, pero después cada sector se dio cuenta que si la política era el gobierno, había que prepararse para gobernar, y los sindicatos ingleses, que fueron los primeros que empezaron a organizar partidos de masa, se hicieron por la cotización de los obreros, que pusieron un poco de la platita que cobraban y negociaron con los empresarios para que en el mismo momento de pago el obrero pudiera dejar ahí al lado unas monedas para financiar un partido obrero. El Labour Party, el Partido Laborista, es hasta hoy uno de los 2 grandes partidos de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón, que nació así. Entonces, la política pues nos ha enseñado a que sí hay conflictos, sí hay intereses distintos, sí hay ideas distintas, pero justo por eso hay que lograr acuerdos comunes. Y por eso el mundo creció entre 1945, cuando termina la guerra, y 1970 o 75, cuando empezó el neoliberalismo que se dice, o sea, esta idea de que basta el mercado. El mundo había crecido con intervención del Estado en la economía, pero había crecido y había un desarrollo humano. Pero en los 90 se cae la Unión Soviética y hay un progreso económico, porque hay que reconocer, por supuesto, que las sociedades occidentales tenían mejor tecnología, mejores formas de comunicación y un cuidado más libre de todos los aspectos de la vida. Y entonces ese capitalismo más financiero se expandió por el mundo y hubo mucho crecimiento, y la idea ya el mundo ya empezó a crecer, ya vamos a dejar la pobreza. Y ahí lo que ha ocurrido de muy serio es que, sobre todo con el COVID, nos hemos encontrado que detrás de ese crecimiento había nuevas desigualdades, otras formas de desigualdad, no solo económicas, sino de forma de vivir, de condiciones de vida, de si tienes buena educación, si tienes buena salud, si puedes irte de viaje a descansar, aunque sea dentro del Perú. Y en eso hemos retrocedido quizás muy seriamente. Y la palabra de esta sociedad neoliberal ha sido, ya pues, sal adelante, ¿no? La linda palabra es el emergente, ¿no? El que se hace a sí mismo, lo cual está bien hacerse a sí mismo, pero no solo para consumir y para divertirte,
Y no solo porque hay buena tecnología y hay inteligencia artificial. La política, aunque tengamos una sociedad súper tecnológica, siempre habrá que preocuparse los seres humanos porque haya justicia. Entonces, yo pongo ahí en la penúltima formulita que está ahí, si la pueden leer, nos hablan mucho del placer y de consumir y de divertirnos, o que la tecnología basta. Y entonces antes decían que la política no era importante. En el debate se decía, y hasta ahora se dice, no politices el debate. Cuando vienen las señoras y vienen los campesinos de Puno, dice, pero ¿por qué politizas? ¿Por qué dices que la presidenta deba renunciar? Eso es política. Exactamente, pues, ellos vienen porque están descontentas con la presidenta y es su derecho ciudadano. Y otros ahora nos dicen que esta mala situación viene de que la política fracasó. Los políticos han fracasado. Es cierto, los políticos han fracasado. Pero como siempre habrá política, hay que rehabilitar la política. Y por eso yo he puesto ahí una frasecita, ¿no? ¿Quiénes dicen que la política ha fracasado? Generalmente, ¿no es cierto?, o gente que solo ve el lado técnico, o gente de los medios que tiene que constatar efectivamente que los políticos son muy malos, o están acusados de delincuencia, entonces lo dicen los espectadores, ¿no? Entonces, la política se ha convertido en show y ha crecido también la corrupción, la delincuencia, el daño a la naturaleza y a los que no producen. Mi última diapositiva, por favor. Sí, tienes 4 minutos, Rolando. Gracias. Ya creo que termino bien entonces, en paz con la hermana Carmen. Y termino con una especie de sentimiento, de expresión, quizá de aliento, ¿no? En el ver, en la realidad, hay que mostrar las cosas como ocurren. Pero cuando estamos en un momento tan crítico, cuando hay gente que nos dice que una parte del país no tiene derecho a protestar ni cuando ha habido muertes injustas, estamos en un momento muy grave. Puedo poner un ejemplo con nombre que quizá algunos de ustedes ubiquen, ¿no? La señora Rosa María Palacios, una periodista de televisión muy conocida, aunque justamente por ser una persona muy honesta, no está en la televisión ahora profesional todo el tiempo. Pero la señora Rosa María Palacios es una defensora de la libre empresa y no estaría de acuerdo conmigo en mi crítica a que el Estado intervenga más en la economía. A lo mejor sí en algunas cosas, pero estamos en discrepancia. Y sin embargo, la señora Rosa María Palacios no solo que ha ido a la marcha el otro día, ¿no?, del 19 de julio, sino que ha dicho, antes que defender los intereses económicos, hay que defender la vida. Estamos ante ese debate mundial, porque esto no solo ocurre en el Perú. Todos hemos oído hablar del presidente Trump, que casi precipita una guerra civil en Estados Unidos porque quiso que la gente entrara al Congreso y asaltara el Congreso para anular su derrota electoral hace poco tiempo. Entonces, finalizo, ¿no? La pregunta es, ese es el debate. ¿Nos dedicamos a nuestra vida individual o tratamos de crear solidaridad? Crear solidaridad quiere decir que no solo pienso en mí, en yo, pienso en mí y en yo, pienso en mi familia, pero pienso en nosotros, pienso que mi familia es parte de la sociedad peruana y que la sociedad peruana es desigual y hay que hacer más justicia. Entonces estamos en ese debate. Y yo creo que ha sido muy importante el rol de la Iglesia en la situación peruana reciente,
Quiero saludar a la Conferencia Episcopal, a Monseñor Castillo, señor Barreto. Mejor no digo nombres porque han participado muchos obispos en sus marchas nacionales, regionales, muchas religiosas. Y esa es una participación no por intereses de un partido, sino justo por defender la vida y por defender que los políticos atiendan más las necesidades de la gente. Ya estamos pues en una situación de hecho. Ya casi el 50% de la población peruana dice que ha tenido que reducir sus compras en el mercado o comprar bienes más baratos. Entonces, ahí está probablemente la salida de unidad nacional. Poner la prioridad en atacar ese problema de las mayorías, el problema de alimentación, el problema de salud. Estamos hablando de salud todos los días ahora. El problema de seguridad, los asaltos en las calles, mucho más en las zonas pobres. Y aquí, entonces, ya para ir terminando, yo repito, el Papa Francisco propone rehabilitar la política, darle valor y que no se convierta en show. Entonces, se trata, por un lado, de un proyecto para el país de largo plazo. Un Perú solidario, un Perú fraterno, los mayores no lo vamos a ver, pero queremos irnos con el aliento de que ya se esté empezando a construir eso. Y los jóvenes van a tener que ser muy creativos, muy trabajadores y pelear en la vida pública, hacer oír sus puntos de vista para que la mayoría sean atendidas. Entonces, que los políticos pues no pacten para salvarse de sus juicios, es lo que ahora estamos viendo, ¿no? Se ponen de acuerdo políticos de derechas y de izquierdas porque ellos tienen intereses comunes. Y eso no es el interés común de la política. El interés común de la política se hace partiendo de los intereses particulares, encontrar un interés común, pero no negociar entre intereses particulares. Eso se hace en la economía y está bien hecho. Y como lo dijo Julio, economía y política tienen que complementarse. Entonces, sí inversiones, pero no solo para el consumo de los que pueden gastar más. Finalmente, lo están diciendo el Papa y nuestros obispos. ¿Qué están diciendo? Esta cosa que cuando yo era joven yo pensé que yo no la iba a ver nunca. Y es que la Iglesia Católica, que durante siglos fue un gran poder político, el Papa coronaba a los emperadores, el Papa coronaba a los reyes. Mientras más se modernizó el mundo, es curioso, la Iglesia regresó al Jesús de Galilea, al ser humano también, que vivió hace 2000 años, y ahora está empeñado en imitarlo, en seguirlo, en caminar, siguiendo la huella de Jesús. La Iglesia de Francisco quiere seguir entonces a ese Jesús de Galilea, y por eso es que en una charla sobre la realidad del país hoy, yo he colocado tantas referencias a la Iglesia porque la Iglesia es una actora. Ahora, en la tercera intervención, seguramente el padre Raúl Parellamachi va a entrar más directamente a ese tema. Bueno, gracias. Terminé. Gracias.